Hola, mi nombre es Bárbara Gabriela Mercado Peñalosa, curso del cuarto semestre de la licenciatura en gastronomía. Tengo una materia que lleva por nombre Patrimonio Gastronómico del siglo XIX al Contemporáneo, el cual nos toca leer un libro que en mi caso es del autor Antonio Velasco Piña, que lleva por nombre Tlacaelel, el Azteca entre los aztecas. Y bueno, todo comienza con Zetleotl, que él era el portador del emblema sagrado de Quetzalcóatl. Al ya estar viejo, entonces convoca a jóvenes guerreros con diferentes capacidades y muy inteligentes. Entre ellos estaba Matzatzin, Nezahualcóyotl, Tlacaelel y Moctezuma. Entonces va pasando por cada uno de ellos y se da cuenta que les falta algo para tener el emblema. Entonces, al pararse frente a Tlacaelel, se da cuenta que es la persona indicada para portarlo y se lo coloca. Tlacaelel no podía creerlo y el pueblo de cierta forma quedó desconcertado porque pensó que Matzatzin era quien lo iba a portar. Tras esto, Matzatzin decide suicidarse tras gran noticia muy horrible para él. Entonces, pues Itlalmina era una joven muy hermosa, reconocida por todo el pueblo por su inteligencia, era la comprometida de Tlacaelel, pero Tlacaelel al recibir el emblema decide que no pueden continuar con esto debido a que él quería tener todo el respeto hacia el sacerdocio. Entonces Itlalmina comprende esto porque aparte ellos se sentían como si fueran uno mismo. Entonces no hubo problema en ello y cada quien continuó con su vida. Después de esto, Citlalmina impulsó a las mujeres a que ellas también debían ser parte de defender al pueblo azteca, debido a que habían asesinado a su rey azteca por parte del pueblo de Maxtla. Entonces ellos eran sus enemigos del pueblo azteca. Y es por eso que Citlalmina decidió que no solo los hombres podían, sino que también las mujeres podían defender a su pueblo. Después de esto, el pueblo aceptó dicha decisión de Citlalmina, que aparte era muy respetada. Entonces Centeotl, antes de morir, habló con Tlacaelel y le dijo el por qué lo había elegido a él y qué debería de hacer después de su muerte. Entonces, Tlacaelel no quería tomar el papel de emperador porque quería solamente enfocarse en el sacerdocio, así que decidió que Itzcoatl era la mejor opción para que él fuera el emperador de los aztecas. Después de esto, Tlacaelel empezó a proyectar la estructura del imperio, mientras Moctezuma se encargaba de dirigir a los guerreros para combatir al día siguiente. Quienes se unieron a esta lucha contra los tepacnecas fue Nezahualcóyotl y la ciudad de Texcoco, debido a que antes tuvieron una lucha con ellos de la cual perdieron. Entonces, para hacer un imperio más fuerte, pues fue que decidieron unirse estos dos bandos y luchar contra los tepacnecas. Después de esto, en la madrugada, los guerreros empiezan a preguntar. Uno de ellos fue Moctezuma. Se empezó a preguntar sobre si Tlacaelel sentiría gran angustia tras el suceso que venía. Lo mismo pasó con Maxtla. Se preguntaba si había alguien más en su lugar que tuviera toda esta presión porque estaba lleno de dudas y incertidumbres. Entonces, Nezahualcóyotl también se preguntó lo mismo acerca sobre Tlacaelel, qué pensaría él en estos momentos. Pero la diferencia es que Tlacaelel estaba profundamente dormido y tenía una confianza y tranquilidad en su sueño. Después de esta madrugada, amanece, entonces es el momento de combatir. Se preparan ambos bandos
y empiezan a luchar. Tras esto, se podría decir que los que tenían ventaja eran los tepacnecas, debido a que era un ejército mucho más grande y más preparado y ya tenía victorias atrás. Entonces estaban un poco preocupados los aztecas, pero al darse cuenta Tlacael, el que iban perdiendo, decidió gritar por primera vez la palabra México, lo cual los guerreros aliados no comprendían por qué, pero les dio como esa señal de que estaba bien y que ellos también debían decirlo. Así que empezaron a gritar México, México, y fue cuando se armaron de valor y siguieron combatiendo. Entonces, los que se dieron por vencidos fueron los tepacnecas y pues se rindieron. Entonces, los ganadores fueron los aztecas. Después de esto, Maxtla intentó huir, pero en su fracaso, pues lo encontraron los aztecas y pues bueno, es cuando muere. Después de esto, para celebrar su victoria, se regresaron al pueblo. Entonces pasaron días y empezó la moda de los artesanos y artistas del pueblo. Entonces había uno muy conocido que era Yoyotzin. Era ya un señor grande que era muy famoso en su pueblo. Y también había llegado como nuevo Coahuatzin, que él pertenecía al pueblo Maxtla, pero tras su derrota, entonces decidió irse a buscar nuevas oportunidades, que igual fue bien recibido por sus grandes obras. Después de esto, un día que estaban en una ceremonia, Moctezuma iba a tomar de su vasija y Tlacaelel se dio cuenta y lo detuvo. Entonces se dio cuenta que todos esos detalles que tenía eran hermosos, o sea, nunca había visto algo igual. Entonces decidió ir en busca de Yoyotzin y le preguntó que quién había elaborado esa. Entonces le contó sobre Tecpatl, que era un joven muy talentoso, y le dijo que él había elaborado esa vasija. Entonces Tlacaelel lo felicitó porque había hecho un gran trabajo. Después de esto pasaron días y Coahuatzin se dio cuenta que el pueblo empezaba a admirar más a Tecpatl, entonces le tendió varias trampas, pero fueron fracasos y finalmente el pueblo se dio cuenta de cómo era realmente Coahuatzin, así que decidió desecharlo del pueblo y pues no le quedó mayor opción. Después Tlacaelel decidió viajar a Aztlán, que era la ciudad de origen de los aztecas, y se encontraron que todo quedó en ruinas, y para esto encontraron a la única sobreviviente que Tlacaelel decidió adoptar como su hija. Después de esto, pues muere Moctezuma tras 29 años de gobernar al pueblo, y Tlacaelel tuvo que designar a un nuevo emperador, que en este caso fue Axayacatl, que era el nieto de Moctezuma, era alguien joven y capaz de tomar este puesto. Después sucede una terrible noticia para Tlacaelel. Resulta que Citlalmina se iba a casar con un mercadero de Tlatelolco, pero esto era porque era la única forma de acercarse hacia los planes de Maquiwix, que era alguien que quería ocupar el lugar de Tlacaelel y tenderle una trampa y matarlo. Entonces por eso Citlalmina se enteró de esto y fue la única forma de acercarse y poder proteger a Tlacaelel. Entonces le contó a su hermana y ella fue con Tlacaelel a decirle lo que se aproximaba. Después de esto Tlacaelel pensó cómo sería la lucha con este hombre y con sus aliados y pues bueno, les tendieron como una trampa. Sucede este acto y después Tlacaelel fue a buscar a Citlalmina, pero se dio cuenta de que estaba muerta. Y fue una noticia muy impactante para él y para todo el demás pueblo, porque la apreciaban mucho y fue una figura femenina muy importante en el pueblo. Después de esto, pues sucedió su funeral y entonces su próxima guerra
era contra los purépechas, que eran de Tarasco. Y bueno, se preparan y deciden poner un día. Entonces llega el día de esta guerra y lo que pasa es que evidentemente los aztecas eran minoría y entonces por primera vez tuvieron una derrota ante otro pueblo. Y bueno, Tlacaelel, al enterarse de esto, pues no se le hizo triste, al contrario. Él sabía que en algún momento no siempre iban a poder ganar. Entonces no, pues no pasó nada malo realmente. Después de esto, Tlacaelel, al ya ser un hombre viejo, decide ir en busca del sacerdote maya que tenía la otra mitad del caracol que formaba el emblema sagrado. Entonces deciden investigar juntos en una selva donde se encontraron jeroglíficos donde estos hablaban de México, de lo que pasó antes, de lo que pasaba y de lo que pasaría en el futuro, y quedaron impactados. Después de esto, llevaron a cabo la ceremonia para unir el emblema y formar el caracol. Después de esto, Axayacatl, que era el emperador, muere y Tlacaelel decide designar a Tizoc, que era uno de sus hermanos, como el nuevo emperador. Y una noche, mientras se encontraba dormido Tlacaelel, el hermano de Tizoc, que llevaba por nombre Ahuizotl, decide visitar a Tlacaelel, pero sin su consentimiento, y llevaba una lanza consigo. El motivo era pues obviamente matar a Tlacaelel, y así lo logró. Tras una lucha, pues el viejo Tlacaelel ya no pudo seguir y pues Ahuizotl le enterró en el corazón la lanza. Y al hacer eso, destelló de sus ojos como mucho fuego y se dio cuenta que salió de él una sombra que se parecía a la de Quetzalcóatl. Después huyó de eso y al llegar a su casa, su mujer recién había parido a su hijo de Ahuizotl. Y al cargarlo por primera vez en sus brazos se dio cuenta que tenía un gran parecido con Tlacaelel y la misma mirada fogosa. Entonces supo lo que esto designaría el futuro del pueblo, así que decidió ponerle por nombre Cuauhtémoc.